cuando estamos en el contexto de la clase, pues los términos en los que nos referimos deben ser formales, ¿verdad? No el lenguaje coloquial. Y les digo porque todo queda grabado en la llamada. Así que ahí, Kevin, hay que tener un poco de cuidado. Bien, entonces el Mesolítico es eso, es un periodo de transición. Es tiene que ver con un periodo intermedio, les decía, los que se mantienen todavía en época o como recolectores, cazadores, son epipaleolíticos, los que son ya productores de sus alimentos se les llaman preneolíticos. Esos es los nombres. Epipaleolítico o preneolítico. Luego, les decía, las grandes transformaciones, el clima frío desaparece, cambia por lo tanto la geografía, aparecen montañas, hay deshielo en muchos lugares. Hay una cosa curiosa, digo curiosa porque pues no es que todavía se tenga la certeza que sucedió, pero es una explicación teórica de lo que pudo suceder. Y es los relatos que existen en diversas culturas europeas y del Medio Oriente que relatan una inundación gigantesca, un diluvio, como se llama. El diluvio a nivel de nuestra cultura lo conocemos por los relatos del cristianismo, ¿verdad? El Antiguo Testamento, ahí se habla de Moisés, no, de Moisés, perdón, no, de Noé y el arca de Noé, todos los animales que puso ahí, su familia, y luego todo lo demás pues se borró del planeta porque, pues, según ese libro, Dios mandó un castigo y llovió durante 40 días y 40 noches y una gran inundación. Bien, el relato hebreo, que es el que luego se toma por el cristianismo, no es el más antiguo. Eso significa que no es el relato original. O sea, ellos lo escucharon de alguien más y lo acomodaron a su cultura, a su religión. El relato más antiguo está en los sumerios. Ahí es donde aparece el relato más antiguo de un diluvio. Pero, digamos, está. Entonces, si está, es porque algo tuvo que haber sucedido. Entonces, lo que algunos explican de este momento es que, dado que se estaba derritiendo el hielo, en algún lugar pudo suceder que el agua ¿cómo sería? Se acumuló, produciendo una represa. Y en algún momento, producto de las lluvias que sucedieron en ese momento de transición, había periodos en los que llovía bastante, entonces hubo una inundación, o sea, se rompió ese dique, esa represa que es natural que se había hecho, y en alguna región que se cree es la zona entre el Medio Oriente y el Oriente Europeo, o sea, la zona de los Balcanes, en la zona de Medio Oriente, en esa región, pudo suceder una inundación de proporciones bastante grandes. Y eso explicaría por qué hay relatos de esas culturas que hablan de un diluvio. En algunos libros van a encontrar que dice culturas antidiluvianas o antediluvianas, significa que sucedieron antes del diluvio, o sea, porque son culturas que suceden antes del Neolítico o durante el Neolítico, por ahí sería que aparecen. Es decir, que algo pudo haber pasado. No hay certeza todavía de qué es lo que sucedió, pero hay teorías que hablan acerca de eso que no son relatos religiosos. Sin embargo, la religión es el canal por donde hemos aprendido acerca de esto del diluvio. Pero algo tuvo que haber sucedido. Bien, acá entonces, en el Mesolítico siempre vamos a encontrar cazadores. Algunos, digamos, este es un estadio entonces primitivo. No han dado un paso hacia adelante, sino que se mantienen con prácticas de recolección y caza principalmente. Pero hay otros que sí están mostrando cambios en su manera de, de transformar la naturaleza o de encajar con la misma naturaleza. Y eso es a los que se le llama mesolíticos, preneolíticos también, que son los que, pues en algunos lugares, el clima se volvió favorable porque no era ni muy frío ni muy cálido y tampoco era desértico, sino que había fauna y flora en abundancia y el recurso agua también. Entonces, esas regiones estaban
principalmente en Egipto, Líbano, Israel, Turquía, Jordania, Siria, Irak, Arabia, es decir, el Medio Oriente. Estos fueron los que descubrieron o inventaron, según algunos, unos sistemas nuevos que son la agricultura y la ganadería. Ya vamos a ver en el Neolítico cómo pudo haber sucedido eso. Entonces, se alejan de la vida parasitaria y ambulante y comienzan a asentarse en comunidades en un solo lugar. Ahí pues lo que les mencionaba del retroceso del hielo glacial, pues transformó la geografía, hubieron ríos pues que labraron las montañas eh, y depositaron material en algunas zonas y es lo que dio origen a algunos valles en diferentes zonas. Pero la mayor parte del desarrollo de civilización ya no va a ser acá. En el Paleolítico, ¿se acuerdan que era acá? De hecho, hay todavía acá, pero como si las condiciones de clima están mejores en esta región. Pues todavía vamos a encontrar acá, pero al parecer hay una migración importante hacia estas regiones. Y los que no, aquí terminan por no poder adaptarse y entonces las comunidades acá terminan desapareciendo, principalmente las nómadas. Los que se asientan en un lugar, eso sí sobreviven. Estos son como los estadios que vemos, pasan de un clima frío a un clima más cálido y la fauna cambia, ¿verdad? Ya no hay mamuts para cazar, entonces hay otros tipos de animales más pequeños que también pueden servir para alimento. Y aparecen pues lo que les mencionaba de la agricultura y la ganadería, que eso ya es transformar, es cambiar el entorno alrededor de ellos. Bien, hasta ahí con el mesolítico, ¿se entiende? ¿O hay algo que no quedó claro o algún comentario? Todo claro. Bien, todo claro, me dicen también acá en el chat. Bien, entonces pasamos al siguiente periodo. Y este es el Neolítico. Este sería el segundo estadio importante, porque acuérdense que el Mesolítico solo es un periodo de transición, es un periodo de cambios. En el Neolítico, tanto el clima como las comunidades ahora están mejor establecidas, o sea, se han asentado y se han comenzado a desarrollar a partir de una economía agraria. Hay eso que le llaman eh, un residuo, o algo que sobra de la cosecha. Y entonces eso que se guarda garantiza que hay alimento en temporadas frías, por ejemplo. Entonces las comunidades tienden a crecer demográficamente y a transformar cada vez más el entorno en donde están. Entonces eso comienza por acá, el Neolítico. Por eso se dice que en el Neolítico se da una revolución. Esa revolución neolítica tiene que ver con tres aspectos, que son la vida, las creencias y el arte también como tal. En cuanto a la vida, pues dejan de ser nómadas y se vuelven sedentarios. En cuanto a las creencias, ya hay un establecimiento mucho más ordenado de la religión. Ya se comienza a jerarquizar esa idea que tienen de la muerte y de la vida y comienzan a aparecer dualidades también, vida, muerte, eh, no lo bueno y lo malo, porque eso todavía no se entiende como lo hacemos nosotros actualmente, sino que se entiende como complementarios, o sea, es necesario que existan ambos, y por lo tanto habrán seres superiores, en este caso serían como dioses, que gobiernan las cosas favorables y otros que gobiernan las cosas desfavorables, pero ninguno es bueno y ninguno es malo, sino que simplemente gobiernan aspectos diferentes de la vida cotidiana. En cuanto al arte hay un cambio grande también, porque la representación deja de ser naturalista y primitivista y pasa a ser un tanto más figurativa y abstracta también. Pasan a volverse más esquemáticos muchas de las imágenes que se representaban. Entonces, esos tres aspectos son los más importantes que tienen implicaciones en toda la sociedad del Neolítico. Acá otro diagrama que muestra lo que les mencionaba. Esa es como
¿cómo se llama eso? El árbol de ideas acá que nos dice acerca de esa revolución. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, acá, eh, no podemos decir exactamente qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo que ellos comenzaran a cultivar. Las explicaciones que posteriormente se dan desde el periodo ya de la edad de los metales, que es donde aparecen los sumerios, por ejemplo, las explicaciones son que los dioses les regalaron las semillas, por ejemplo, y los dioses les enseñaron a cultivar, los dioses les enseñaron a usar el arado, dicen allá en Mesopotamia, que es el lugar donde se inventó el arado. Los dioses les dicen, pero ¿cómo es que les dicen los dioses eso? Pues ellos establecen relatos en los que lo dicen. ¿Y por qué lo sabemos? Porque estas culturas que son posteriores al Neolítico sí dejan constancia escrita de esas creencias, pero en el Neolítico no hay constancia escrita, entonces solo podemos inferir o suponer pues, que las cosas se dieron de esa forma. ¿Cómo pudo haber sucedido? Cuando recolectaban un alimento, digamos, bajaban de la montaña y llevaban, por decirles, un arroz, por ejemplo. Resulta que los granos secos, pues los utilizaban, los procesaban y les servía de alimentación. Pero aquellos granos que se caían estando crudos, se caían en el suelo, luego al recibir lluvia comenzaban a crecer plantas. Entonces ellos al observar la planta veían que ese fruto que antes estaba en un lugar lejano ahora está enfrente de ellos. Digamos que ellos siguieron su camino y el siguiente año cuando venían de regreso, pues encontraron el árbol ahí y vieron que tenía los frutos que antes iban a buscar al otro lado de la montaña. Entonces ya no hay necesidad de hacerlo. Entonces, a fuerza de prueba y error, de ir controlando los alimentos que pueden irse, sería sembrando, pues así fueron que descubrieron o inventaron más bien, la agricultura. Se piensa también que un punto muy importante en esto lo tiene la mujer. Ella es quien se encargaba de lo que tenía que ver con lo doméstico. ¿Y por qué se sabe? Porque en los entierros, los artículos que se entierran con cada uno de esos, ya sea con hombre o con mujer, tienen que ver con esas labores que realizaba. Acá sucede algo que se llama separación del trabajo. La separación del trabajo implica que algunos de los seres humanos de esta época van a dedicarse a unas actividades en particular y otros a otras actividades muy particulares. Entonces, la mujer pasa a la crianza de los pequeños y también a las labores de medicinal, lo que tiene que ver con ser curanderas, por ejemplo. Curanderas en el sentido de chamán, ¿verdad? No de otra cosa. Entonces, ellas guardan el conocimiento de las plantas, por ejemplo. Y eso es lo que va a servir para que muchas de estas plantas se comiencen a controlar. En el caso de los hombres, lo que hacen es dedicarse más bien a la cacería. Otro testimonio donde podemos hacer esta afirmación es el arte rupestre, porque las representaciones de hombres y mujeres están diferenciadas las actividades que realizan. Entonces, podríamos decir, o afirmar más bien, que pues, los hombres hacían tales actividades y las mujeres hacían tal otra. Lo principal acá, como les decía, es el cultivo. Lo otro es bueno, quizás les digo acá sobre esto, los primeros cultivos, cuando se encuentran el fruto que les ahora lo tienen cerca de un abrigo rocoso, por ejemplo, y que les sirve para alimento, entonces lo que comienzan a hacer es controlarlo. Los frutos más grandes es de donde sacan las semillas más grandes y pues esas son las que se siembran. Eso garantiza que la siguiente generación de la planta, pues el fruto es más grande. Y otra vez vuelven a seleccionar los mejores granos, se comen los demás y los mejores granos los siembran. Eso garantiza que la siguiente cosecha los granos van a ser todavía mucho más grandes. Y así sucesivamente. Eso también se sabe porque, otra vez vuelvo a lo mismo, las comunidades que actualmente, en pleno siglo XXI, se mantienen en un estadio de, del neolítico,
son observables por los antropólogos y ellos entonces dicen, bueno, eso seguro que de esta manera se hacían las cosas hace tanto tiempo. Luego la ganadería, esa se piensa que aparece alrededor de 13.000 años antes de nuestra era o antes de Cristo. Tiene que ver con el cambio de temperatura y que los animales pues eh, migran a lugares más fríos y esos animales que antes los tenían cerca ahora están más lejos porque pues van huyendo del calor. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Primero que hay extinción de animales grandes y luego que como ellos ya no se mueven buscando esos animales para cazarlos, entonces hay necesidad de que los animales estén también cerca de donde están ellos. Se piensa que no se afirma más bien, que las crías fueron las que se seleccionaron. Las crías de esos animales fueron las que se criaron desde pequeño. Por ejemplo, de una cabra, ¿cómo se llama esto? De un caballo, por ejemplo, de un perro también. Los perros se domestican por esta época y así pues comienzan una etapa diferente que es la crianza de animales. Entonces, eso es la domesticación. Eso aparece también durante el periodo neolítico y ambas cosas, los primeros cultivos como los primeros animales domesticados, implican algo que se llama sedentarismo. Y eso es lo contrario que hacían o que hacen más bien los que no se mantienen en un lugar, que es las migraciones constantes. Ese es como el gran cambio y la explicación para este diagrama que ven por acá. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, algún aporte? ¿No? Digan algo, digan algo. Todo claro. Todo claro, bien, Andrés, ¿sí? Una pregunta más, así como más general. ¿Será que esto nos pudo haber afectado también a nosotros hoy en día? Ese hecho de que nos asentamos en un sitio nada más. Sí, pero el afectarnos en qué sentido, porque para estos seres de esa época fue algo que les benefició, no les afectó en el sentido negativo. No sé en cuál sentido es que me lo estás diciendo. En un sentido positivo. Ujú. O sea, como usted Eh, mencionó que dijo, se volvieron más sedentarios. Entonces, al principio pensé que era como algo negativo el hecho de que se volvieran más sedentarios, pero el hecho de que se volvieran sedentarios identificó que podría ser que aprendieron a hacer otras cosas, no solamente cazar. exacto, exacto. Eso nuevo que aprendieron sucede tanto en el neolítico, que es aprender a sembrar, por ejemplo, a seleccionar los mejores granos para que la siguiente cosecha sea mejor. Eso también se aprende acá. También cuáles animales son los que pueden ser criados desde pequeños y luego pues crían los rebaños para eso. Eh, eso se aprende y se selecciona, no es cualquiera el que va a hacerlo. El perro, por cierto, aparece por esta época ya representado en las pinturas, significa que era parte del grupo. Se piensa que algún tipo de lobo salvaje o alguna variante de un canino eh, perseguía, por así decirlo, o circulaba durante las migraciones a la par de los seres humanos, comiéndose el desecho que iban dejando. Entonces, poco a poco ese animal se fue quedando cada vez más cerca hasta que al final se domesticó el caballo. Algo así tuvo que haber pasado con los gatos. Cuando ya nos hablan de gatos y de perros, ya están domesticados. Entonces, esta etapa es así como que todavía son como suposiciones las que se hacen, porque no hay claridad sobre cómo se pudo hacer. Bien. Las características, bueno, algunas ya se las mencioné. El nombre significa piedra polimentada, o la piedra nueva en el neolítico. Y pues las revoluciones agrícolas que implican la siembra y la ganadería, pues son las dos cosas que hacen ese cambio grande en el ser humano, porque pues ya pueden vivir más tiempo, hay comida durante toda la época del año, pues y eso es bueno. Bien. Luego acá sobre otro alimento que aparece en el neolítico y es
las edificaciones, o sea, los edificios. Edificios me refiero a elementos que ponen en pie, o sea, levantan, que son artificiales y son elaborados en piedra. Por eso el nombre que se les da es de megalitos. Un megalito o algo megalítico se refiere a piedras de gran tamaño, porque mega es grande y litos es piedra. Entonces, etimológicamente significa una piedra grande, esto de megalito. Entonces, los megalitos son las construcciones arquitectónicas de la época. Hay una cantidad bastante grande, ya lo vamos a ver por ahí. Algunos están relacionados con cultos o ritos funerarios y otros culto al sol. En algunos casos también es a la luna, pero pues ya es un tanto más tardío, más bien en la etapa de los ya de tránsito hacia la edad de los metales. Otro aspecto que aparece acá, bueno, la escultura con ídolos con ojos, los ídolos oculados se llaman, y la cerámica aparece acá. Una cerámica sin torno, porque el torno es posterior, el torno tiene que ver con las culturas de la Mesopotamia. Bien, ¿preguntas? ¿Aportes? ¿No? Bueno, acá algunos útiles del periodo neolítico. Acuérdense que neolítico significa piedra nueva, piedra pulimentada. Y bueno, ¿cómo son las herramientas? Porque las herramientas principalmente son de piedra. Son esas que ven acá. Acá en nuestro país hay algunas piezas que se encuentran muy similares a estas, por no decir iguales a esas que ven acá. ¿Alguien sabe cómo le llamamos acá en el país? Tienen un nombre. ¿Poma? No. Ya han visto estas, ¿verdad? No, no han visto de estas. Esas no son las que sacan del mar. No, o de los ríos también, los que se llaman cantos rodados. Bueno, algunos sí se sacan de ellos, pero estos están trabajados, es decir, que no son completamente o absolutamente naturales, sino que han sido intervenidos, o sea, han sido trabajados. Dice Marcela que se ocupan para moler. Hay algunas que sí se ocupan para moler, pero estas son más pequeñas. Pero esas herramientas que se utilizan para moler, las piedras de moler que decimos nosotros, pues seguramente son herencia de la época precolombina aquí en nuestro país. Tiestos, dice Saúl, no. Bien, entiendo si no maneja con mucho la información, porque esta es una información ya de nosotros los viejitos. Mayormente las personas ya bastante ancianas, o ancianas al menos, ellos hablan o cuentan más bien que cuando un rayo cae en algún lugar, en el propio suelo o en un árbol, deja una marca, o sea, el tronco, por ejemplo, se parte y hay como una grieta que va hacia el suelo. En ese lugar del suelo ellos dicen que el rayo depositó una piedra y por eso se le llaman, ¿cómo? Piedras de rayo. Acá en nuestro país se les dicen piedras de rayo. Realmente, ¿qué son? Pues hachas. Estas se montaban sobre una estructura de madera, se amarraban y luego servían para cortar eh, ramas o árboles. Entonces, estas son hachas. Acá en nuestro país les dicen piedras de rayo y muchas de esas las venden y otros pues las guardan con mucho simbolismo. En mi caso tengo una muy similar a esta. Cuando estamos en presencial siempre le llevo la muestra para que la vean las piedras de rayo. Pero básicamente son hachas. Eso es lo que hacían. Bien, ¿qué más? El sílex. El sílex es una piedra volcánica.
sería como vidriosa, es como si fuesen trozos de vidrio. Y bueno, se trabaja también el hueso todavía para elaborar adornos o elementos utilitarios como agujas o punzones. En algunos casos también ¿cómo se llaman estas? Los arpones también. Bien, ¿qué más? Técnicas y temáticas. Bueno, la técnica sigue siendo similar. Si es, por ejemplo, pintura, es pues trabajar con los dedos, con madera que ha sido quemado en la parte, como para simular un lápiz primitivo. También pintura con pinceles primitivos también. Y bueno, las representaciones, digamos, la manera como se representan morfológicamente ahora ya no son naturalistas, sino que son esquemáticas. ¿Ve? Este ser humano casi ni cabeza tiene, porque pareciera que es como la cabeza de un cocodrilo. ¿Okay? Y el bisote que está enfrente por aquí. Ahí está. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ya viendo imágenes? ¿No? ¿Sí, Andrea? Los huesos que se utilizaban así para hacer como las agujas que mencionó, ¿eran de animales o también se ocupaban de humanos? Principalmente de animales. En el caso de los humanos, sucede que los enterraban, porque para esta época los enterramientos son más complejos. Y si son más complejos, ya lo veíamos ¿cómo se llama? Con la idea de cómo fue que se produjo eso, de que inicialmente las muertes no valían nada, que moría un compañero del grupo y ahí dejaban el cuerpo, pero luego comenzaron a hacer tumbas. Entonces, ya es como más complejo, pues esto de cómo lo hacían. Los humanos entonces no se tomaban de huesos como si fuesen amuletos, de los animales sí. Por ejemplo, un bisonte, un caballo, una cabra o animales grandes que tenían huesos largos y gruesos, pues esos se partían para hacer más piezas. O se utilizaban como parte del indumentario. Pero de humanos no hay, al menos en esta época y en Europa, no hay indicios que hayan sido utilizados para eso. Bueno, ¿qué más? Se representan también animales, plantas, líneas, triángulos y círculos. Estos elementos son idiomórficos. Estos últimos que aparecen por acá. Bien, aquí ejemplos en cuanto a la representación que les mencionaba. ¿Ven? Aquí es donde dicen, y por lo que decía también el video que les puse al inicio, aquello del gigante. El gigante decía, en este caso ven personas de un tamaño bastante descomunal comparado con estas que son como más naturalistas. Y aquí van jalando al animal. Es como si se llama las formas estas pues dependieran de jerarquía, no de tamaño real. Es decir, que estos, si son más grandes, pueden ser más importantes dentro del relato que están haciendo acá. Digamos, los chamanes o los más antiguos, las personas mayores, son estas y estos seguramente jóvenes. O todavía guerreros con poca práctica. Ahí realmente todavía no se sabe al 100%. Aquí vamos siempre les hago como la broma, ¿verdad? Giorgio de Alienígenas Ancestrales, a todo esto le dice extraterrestre, y dice, no, mire, son gigantes. ¿De dónde provenían esos gigantes? Y luego dice, no, es que las teorías de los antiguos astronautas dicen que, y comienza a explicar acerca de eso, porque eran grandes. Pero no. Y luego dice, bueno, encuentran estos monolitos. Un monolito, acuérdense que es una piedra, colocados
en sitios arqueológicos, y pues estos son marcadores, y eso se considera arquitectura, porque es la transformación de un elemento común, que en este caso es piedra, en un marcador. Entonces, aquí hay una construcción alrededor de eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son como las motivaciones para esto? Pues ya las vamos a ver. Hay un evento que por cierto pasó hace poco que tiene que ver con eso. Pero bien, ¿qué otros temas? La flora, la fauna y la figura humana son motivos de gran importancia para las personas que vivían en esta época. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, lo de la arquitectura como tal. Estos son los ejemplos que vamos a ver. Hay otros ejemplos, pero no son tan extensos. Estos son como los más comunes y los que se repiten un poco más. Los dolmen, los menhires, los alineamientos, los cromlechs, las navetas, talayot, taulas y nurago. Esos son los nombres de los vestigios que se han encontrado a nivel arquitectónico. Bien, comenzamos por esto, los menhires. Vean acá la comparación con una persona. Veamos que esto por acá son 2 metros. Significaría que este monolito fácilmente tiene 5 metros de altura. ¿Alguien podría decirme cuál suponen es la motivación para hacer esto? Si me levantó la mano. Tengo René y tengo a Josué Gabriel. Bien. ¿No? Sí, pero no sé quién iba a empezar, así que tomo la palabra yo. ¿Vais a ver? Supongo yo que, imaginaría yo que lo hacían por, así como cuando, para saber la hora, digámoslo así, parece que no me acuerdo cómo es que se llamaba eso, que ponían un palo para que el sol le pegara y así saber en qué tiempo estaban. Un reloj solar. Sí, Sí, vamos. eso. Ajá. Y también se le llama marcadores de tiempo, se le llaman a estos. Bien, ¿qué más? Tengo René, luego tengo Daniela Alejandra y por último Gabriela Yamilet. Yo pienso que podría ser como una forma para ubicarse, o también podría ser para delimitar una zona en la que ellos están ubicados. Delimitar, está bien. ¿Qué más? Daniela. Yo pensaría que es como un punto de reunión para ciertas ocasiones o solamente para así ubicarse en ciertos momentos. Lo interesante de lo que dice es lo de ciertos momentos, ciertas ocasiones. ¿Qué cree usted que podrían ser esos momentos u ocasiones importantes? Como, digamos, yo lo vería como, digamos, como las fogatas. Entonces, como que se reunían quizás en ese lugar donde estaba eso o quizás alrededor de él, podría ser. O alrededor de él. Bueno, muy bien, vamos a seguir con eso. ¿Qué más? Yo digo que puede ser para medir el tiempo, pero no tanto la hora, sino que las estaciones. Muy bien. Eso también es medición del tiempo, es un control de la información que nos aporta el ambiente acerca de los cambios de las estaciones. No sé si en el chat alguien ha puesto algo, vamos a ver. Marcar algo, un lugar importante. Marcar terreno, dice también Priscila. Pues bien, efectivamente son marcadores y aquí vamos ya a enterarnos de qué trata esto. Estos son marcadores solares. Y quizás me voy a adelantar un poco, luego regreso acá con este diagrama. Los cambios de las estaciones, especialmente en la región norte. Acuérdense que nosotros solo sabemos que tenemos una época seca y una época lluviosa y le decimos verano y al otro le decimos invierno y con eso estamos como que contentos. Pero en las zonas nortes, o sea, al norte, bueno, al norte o al sur de la región tropical, que es donde estamos nosotros, pues ahí sí se perciben las 4 estaciones. Entonces, tenemos que
hay dos iguales separadas por 6 meses cada una. Es decir, que cada 3 meses tenemos una actividad, pero cada 6 meses se repite una de ellas. Por ejemplo, les puse información de la Asociación Salvadoreña de Astronomía el día domingo, creo, o el lunes, que el lunes que acaba de pasar, era el equinoccio de primavera. Aquí dice 21 de marzo. Pero lo que sucede es que eso sucede entre el 20 y el 21 de marzo. Digamos, es del 20 al 21, serían las fechas en las que se da el equinoccio. A veces es como que por la segunda posición del Sol lo iniciamos el 21 de marzo, pero otro se inicia el 20 de marzo. En todo caso, 21 de marzo seguro que estamos en periodo de equinoccio. 6 meses dentro de 6 meses, o sea, 6 meses en adelante, estaríamos en otro equinoccio. Ese es el 23 de septiembre y para nosotros es el equinoccio de otoño. Eso es ahí. Ahora, ¿qué son estos otros dos? Comenzando en diciembre, acá. En diciembre tenemos ¿qué sería? Un sonido, perdón, en diciembre tenemos una actividad más bien religiosa que se repite todos los años y que es muy importante, cercana al 22 de diciembre. ¿Quién me dice cuál es? Navidad. Muy bien, la Navidad. ¿Y a qué se refiere la Navidad? ¿Qué se celebra? Terminar un ciclo, por decirlo así. Sí, pero a nivel cultural, realmente, ¿qué es lo que hacemos? Cuando llegamos el nacimiento de Jesús. Muy bien, eso es lo que hacemos, porque cuando llegamos al 24 de diciembre nos decimos, miren, terminó una etapa y comienza la otra. No, se celebra la Natividad de Jesús el día 25 de diciembre. El 24 de diciembre se dice que es la Nochebuena, es la víspera de Navidad, pero la Navidad es el 25, es el día que se supone nació Cristo. Digo se supone porque las pruebas nos dicen que fue en marzo, o al menos en un momento entre marzo y agosto, en ese lapso de tiempo, pero la mayoría creen que fue en marzo. Pero bien, ya estamos en diciembre. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Que cuando el cristianismo pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano, es decir, la etapa del cristianismo católico, cuando comienza, hay un sincretismo entre las culturas grecorromanas y el cristianismo que comienza a tomar el control prácticamente de todo lo inherente a la cultura romana. Entonces, para los romanos, en esta época se celebraba el solsticio de invierno, es decir, una festividad asociada a un momento en el calendario solar. ¿Qué es un equinoccio? Bueno, equinoccio, que es lo que tuvimos entre el lunes y el martes. Es el día y la noche duran básicamente lo mismo. Es como que veamos estos que están acá. Hay una línea casi que recta, digamos, en el planeta. Y están también los solsticios. Los solsticios es o más sol o más sombra, dependiendo de dónde estamos. Por ejemplo, el que ven arriba es solsticio de verano. Y esta línea no es recta para esa época, sino que es inclinada. En esa inclinación, la mayor parte digamos, abierta del cono que se hace con la sombra de la Tierra es el norte. Y entonces estaríamos en verano en el sur. Y el solsticio o más bien verano en el norte, perdón. Y el solsticio de invierno, eso es el contrario. La cantidad de soles es menor y por lo tanto hay más tiempo de oscuridad. Entonces, ¿qué sucedía? Ellos celebraban al sol invictus, el sol que nace después de la larga noche del solsticio. Y el sol nacía victorioso, decían, para la fecha que correspondería al 25 de diciembre. Entonces, el cristianismo lo que hizo fue tomar esa fecha que ya los romanos la celebraban y dijeron que Cristo había nacido en esa fecha, porque Cristo era la luz del mundo, según sus propias palabras. Dice, soy la luz del mundo. Entonces, la luz del mundo para los romanos y los primeros cristianos lo tomaron como una versión del sol. Entonces, ubicaron aparte de Apolo,
la festividad del Sol Invictus. Eso es lo que sucede acá. Por eso es que se celebra el 25 de diciembre, la noche después de la noche más larga del año. Ahora, eso fue hace 2000 años. Actualmente el solsticio se celebra entre el 22 al 23 por ahí de diciembre. O sea, ya no es la misma fecha, pero es porque pues la rotación de la Tierra aporta unos minutos más cada cierto tiempo, cada año, que es lo que nos implica que cada 2 años, por ejemplo, tengamos un año bisiesto. Entonces, eso es lo que sucede por ahí. Entonces, tenemos solsticio, la noche más larga del año en diciembre, y el día más largo del año en verano. ¿Se acuerdan lo que veíamos en el video de la canción de, ¿cómo se llama? Del canto navajo, que convertir el día en todo el día o convertirlo en toda la noche, pues se refiere también a esto mismo, a la observación de el sol en determinada época del año. Les voy a mostrar ahora la imagen anterior, no esta. Imagínense, aquí tengo el cursor, que en febrero, digamos, bueno, marzo, perdón, 20 de marzo, el sol al amanecer no se ve porque está atrás de la piedra. Pero el solsticio de verano, el sol está aquí, en el extremo izquierdo. Después del solsticio de verano, el sol comienza poco a poco a acercarse hacia el centro. Cuando dejamos de ver el sol al amanecer acá, atrás de la piedra, entonces estamos en el siguiente equinoccio, que sería el equinoccio de otoño. Y luego vemos que el sol comienza a aparecer otra vez del otro lado, cada día más hacia la derecha, hasta llega un punto en que llega al límite máximo. Ese momento es el equinoccio de invierno. Y luego comienza otra vez la danza al lado contrario. Y llega acá, solsticio de verano. 6 meses después, solsticio de invierno. Aquí sale. Y así, cuando queda detrás, es cuando el día y la noche duran lo mismo. Entonces eso se llama equinoccio. Entonces vean, es un marcador solar. Sirve para marcar los equinoccios, los solsticios. ¿Y de qué les servía a ellos hacer esto? Pues les servía porque les permitía conocer qué es lo que iba a venir, qué tipo de clima es el que debían de esperar. Ahora, esta información no la sabían todos, sino que la sabían aquellos que eran como mucho más importantes, que tenían como el control de la información. Y entonces el resto de la gente en su grupo, él lo percibía como una persona sabia. Y a quien acudían para preguntarle acerca de qué es lo que debían de hacer en determinado momento. Decían, podemos comenzar a cosechar ya, y él veía que el sol salía por acá. Perdón, a sembrar más, veía que el sol estaba por acá. No, dice. Le vuelven a preguntar cuando el sol está por acá, entonces dice sí, porque viene el invierno. Perdón, bueno, sí, vendría el invierno, en este caso sería para este lado, más bien para el derecho. Entonces son marcadores solares. Vean estos son, el anterior era un menir. Esos son alineamientos, y en los alineamientos son cientos de piedras de gran tamaño las que se han juntado para generar estas líneas en el campo. Acá. Si ustedes ven un programa de Giorgio, de History Channel, va a decir eso es extraterrestre. ¿Y por qué? Porque eso solo puede ser visto desde el aire. Como se puede ver desde el aire, significa que eran naves espaciales las que veían esto. Y no, la respuesta es un poco como más sencilla. Eran marcadores solares, o sea, lo que ellos buscaban con esto era para ver desde el suelo, no desde el cielo, algún ritual que se hacía, y luego pues esperar de qué lado de las rocas iba a salir ¿cómo se llama? Iba a salir el sol por ahí. Aquí para que vean el tamaño de las piedras. Son piedras grandes. Y ahora imagínense el trabajo de hacer estos alineamientos. Son cientos de piedras. Bien, ¿se entendió cuál era la razón de ser de los menires? Sí, A mí me surgió la duda de cómo funcionaban esas piedras así, en esa... O sea, a diferencia de la otra, era una muy grande que apuntaba a ciertos puntos. Pero esas, ¿cómo funcionaban?
Pues un poco igual. Vamos a ver acá. Si nos ubicamos nosotros, digamos, al centro, en las líneas del centro, y hacemos observación durante varias semanas, vamos a ver cómo el sol en relación a las piedras que veo, puede que el sol esté saliendo por acá. Entonces yo solamente espero cuando el sol esté aquí y entonces les digo, miren, ya la temporada de fríos va a terminar, va a comenzar la temporada de calor y pues las plantas van a revivir. Y resulta que venía el equinoccio de primavera acá y el sol pues comenzaba a hacer que la nieve se derritiera y las plantas por lo tanto pues comenzaran a crecer. Entonces eso era para ser visto desde abajo. Acá pareciera que no tiene como que sentido, ¿verdad? Pero pues había una posición especial en algunas que se llaman piedras altares, donde ellos se paraban para poder observar el entorno. Digamos, por ejemplo, si este fuese, yo estoy parado acá, yo veo las piedras estas y, por ejemplo, me fijo que durante el equinoccio, que correspondería a esta época más o menos, el sol sale acá, o sale más o menos por acá, eso que sería más bien en el centro. Entonces, es observación, o sea, ven la piedra, ven en qué posición está el sol y entonces ellos dicen qué época del año es en la que están. Así funcionaba, no es como muy complejo. Complejo es lo que nos intentan explicar, ¿verdad? Que eran extraterrestres, que eran naves, que eran rayos a lo mejor que hacían levitar las cosas, por eso las transportaban hasta el lugar. Es un poco complejo. Bueno, ahí de nuevo lo del equinoccio y el solsticio. Ahí tenemos acuérdense que los equinoccios es cuando el día y la noche duran lo mismo. Y hay dos. Y los solsticios es cuando ya sea el día es más largo o la noche es más larga. ¿Sí, Kevin? Eso fue en el caso de los europeos que tenían ese tipo de, o sea, esos dos ejemplos fueron en caso de los europeos, pero en el caso de los mayas, los aztecas, ¿no hay algún ejemplo de ¿Cómo no? ellos? ¿Cómo lo hacían? Porque ellos también tenían su forma de hacerlo. Sí lo hacía. Aquí veo que Vanessa preguntaba también sobre lo mismo. Les voy a Ajá, por dejar eso preguntaba. les voy a dejar de compartir un momento en lo que busco un video y ya les muestro. Vamos a ver. También aprovechando, ¿Sí? acaban de hacer una pregunta ahí en el chat, y sí, está interesante. A ver si le puede echar un ojo ahí. Ya voy ahorita. Permítanme. Bien, quiero ver, dice, tengo una duda. En las Islas de Pascua, estas grandes esculturas también representaban algo en este tema. Ahí es un poco más complicado, en lo que busco esto, es un poco más complicado porque fíjense que lo que sucede es que no hay vestigios escritos que nos digan qué es para qué servían. Hay algunos símbolos ideomórficos que se han encontrado en las espaldas o en los costados de estos moai. Por la posición que tienen, que están apuntando algunos hacia dentro de la isla y otros hacia fuera de la isla, se piensa que eran como tótems, o sea, divinidades que servían para proteger más bien, no como marcadores solares, no como calendarios, sino que servían para proteger ¿cómo se llama? La isla. Eso es lo que se cree, pero certeza exacta de, de qué era, pues no la hay, porque no hay documentos escritos y la cultura que la hizo para poder tener, digamos, todo lo necesario para construir los Moai, agotó los recursos de la isla. Entonces la deforestaron por completo y migraron, o sea, simplemente desaparecieron de la isla sin dejar rastro. Entonces, un poco complicado eso
poder responder. Bien, déjenme ver si encontré el video que necesito. Sí. Bien, ¿qué va? Bueno, ya está ahí. Bien, lo voy a compartir de nuevo y les muestro para que vean que acá en América también se hacían cosas similares. Les voy a compartir una pestaña de Chrome para que se vea mejor el video. Bien, esa es la pirámide del Sol en México. Y pues en el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, o sea, es justo para estos días que acabamos de pasar el equinoccio de primavera, lo que sucede en la pirámide es esto. Resulta que uno de los costados de la escalinata, la luz incide en la tarde. Vean cómo se va moviendo la sombra. La sombra de este lado, de este borde de la pirámide, va haciendo esto. Ahí, vean. Va generando como si fuese una serpiente zigzagueante que baja hasta la cabeza de la serpiente que está en la base de la pirámide. Es decir, esto es Kukulcán que está bajando del cielo a la tierra. Es un marcador solar también, marca el inicio de la primavera en esa zona, y ellos lo representan de esta forma. O sea, es bastante complejo esto. Y de hecho ahí en México hacen muchas festividades alrededor de este evento. O sea, ir a este lugar cuando sucede es ir a un lugar que está completamente lleno, porque todos quieren ver. Y eso sí hay, si el día está soleado, porque el día está nublado, pues no se ve nada. Pero sí hay también acá. Algunas pirámides también están orientadas de norte perdón, de oriente a poniente, justo para que en determinado momento del año se marque eso que ven por ahí. Ahí está. Entonces, Kukulcán descendiendo a la Tierra. Bueno, volvemos a la clase. Acá. ¿Qué más puedo decirles sobre esto? No sé si ya estaba botado en el chat. Dice, desde tiempos inmemoriales, dice, nos gusta hacer las cosas complicadas. Sí, pero veamos que esa complejidad tiene que ver con los ritos que tratan de alguna manera de explicar las cosas. Acá en nuestro país, en nuestra región, bueno, voy a decir Centroamérica, y en la región tropical en general, pero especialmente en Mesoamérica, digamos, parte de México y Centroamérica, resulta que hay otro evento más que sucede, bueno, casi que dentro de un mes va a suceder acá en nuestro país. Eso se le llama el paso del sol por el cenit. ¿Y qué significa? Pues que el inicio justo de la temporada lluviosa. O sea, nosotros acabamos de pasar el equinoccio de primavera. Para nosotros no inicia la primavera, sino que comienzan a cambiar las condiciones que van a transformar el clima seco, el clima lluvioso para nosotros. Entonces, si se han fijado, en estos días ha estado más nublado, está haciendo más calor, ha llovido en algunos lugares. Eso es porque la inclinación del sol ha cambiado. Y al cambiar, entonces la incidencia es diferente en el clima. Y eso pues es lo que viene en el cambio para nosotros. Pero entre el 23 y el 25 de abril en El Salvador sucede el paso del sol por el cenit. Creo que el 23 es en la zona de Santa Ana, el 24 es en San Salvador y el 25 en La Unión. O al revés, no recuerdo si es en La Unión primero y por último en Santa Ana. ¿Qué es lo que sucede de esto? Bueno, el sol en ese día, el 24, para nosotros acá en San Salvador, el 24 de abril, el sol va a estar en una inclinación de 90 grados sobre el suelo. Eso significa que ustedes, si tienen un objeto en una superficie plana, de verdad plana, con cero inclinación, durante algunos minutos ese objeto no va a proyectar ningún tipo de sombra. Si ustedes se paran a las 12 del mediodía
o unos minutos antes en una calle plana, y juntan sus brazos al cuerpo, resulta que la sombra de ustedes va a ser bien pequeña, porque no van a proyectar hacia ningún ángulo, porque el sol está a 90 grados sobre nosotros. Eso también lo observaban los pueblos primitivos acá en nuestra región, y ellos entonces lo que hicieron fue unos monumentos escultóricos que parecen a los menires, a estos, pero que se llaman estelas. Las estelas son monolitos también, pero que llevan grabados y llevan esculpidas algunas figuras alrededor que cuentan pues datos acerca de la persona representada ahí. Esos, justo para esa fecha, no proyectan ningún tipo de sombra, porque están a 90 grados de inclinación. Entonces, eso uniéndolo a la pregunta que me hacían por acá de cómo es eso de la inclinación del Sol. Pues la Tierra acá cambia de posición, si se fijan acá, la Tierra está inclinada, no está recta como nos la muestran en los mapas. Hay una inclinación. Ese grado de inclinación va a depender de en qué momento estamos. Acá, por ejemplo, en el solsticio, vean la inclinación. Ahí está la inclinación. Aquí llegamos al equinoccio. Ahí está, entra en otoño en el norte. Vean la inclinación. Cambia. Vean, el norte es más oscuro acá en invierno. Pero en la medida que del equinoccio de primavera en adelante, vean la línea de arriba, ahora está más iluminada y la del sur está más oscura. Eso significa que en el sur hay más oscuridad porque están en invierno ellos. Aquí pasamos a otoño y cada vez hay más luz en el norte. Perdón, más sombra en el norte. Ahora está oscurecida la zona del norte. Entonces el sol cambia la incidencia sobre la Tierra. La Tierra, la inclinación la mantiene durante toda la rotación, la traslación, perdón, alrededor del Sol. Pero el Sol entonces incide de manera diferente, según la posición, ya sea norte o sur. Entonces eso en la región tropical para nosotros agrega un evento más que es, les decía, el paso del Sol por el cenit. Ya llegando cerca de esos días les voy a mandar la información que normalmente publica la Asociación Salvadoreña de Astronomía para justamente hablar sobre eso, de explicar cómo es que sucedía y qué es lo que implica. Implica para la Tierra un cambio en la inclinación del Sol y por lo tanto la incidencia de los rayos solares es mayor, aumenta el calor. Si se han fijado, esta fecha hace más calor porque el Sol está dando cada vez más perpendicularmente sobre nosotros. Y eso lo que hace es que aumenta la cantidad de humedad en el aire. ¿Y viene en qué? En que inicia la temporada de lluvias. Entonces, yo les podría casi que afirmar que acá en San Salvador el 24 de septiembre va a llover. Y a partir de ese día va a comenzar a llover. Este año va a ser más seco según las predicciones que hacen los modelos climáticos. Pero pues es seguro que el 24 de abril en adelante comienza a llover más seguido. ¿Por qué? Porque cambió la incidencia del sol en nuestra región. Entonces, eso también sucedía en Europa de manera diferente, ¿verdad? Ya no hay un paso del sol por el cenit, pero tienen 4 estaciones que dependen de eso, de cómo se veía. Pero voy a avanzar los siguientes monumentos megalíticos para que vean que hay otro también que sirve como marcador solar. Yo lo veo por acá. También dice cómo cambia la inclinación del sol. Bueno, no es por la rotación y la posición de la Tierra, sí. Rotación y traslación, de eso depende la incidencia del Sol y es lo que provoca los cambios de clima. Para nosotros, les repito, solamente hay una temporada seca y una temporada lluviosa, que a las que llamamos verano e invierno, respectivamente. Pero en la zona norte y en el sur sí hay 4 estaciones como tal. Bien, este es otro tipo de construcción megalítica. Algunos son bastante grandes, otros son un tanto más pequeños y estos están constituidos de piedras vertical y horizontalmente colocadas. Normalmente tienen 3 en vertical y una en horizontal, que sería como la placa superior o la losa superior, perdón. Entonces, estos son monumentos funerarios. ¿Qué significa? Que son tumbas. Los enterramientos se daban acá en medio, en el centro de las 3 piedras. Y entonces, pues hay diferentes, no todos son iguales a esos que les acabo de mostrar. Esta es otra variante de los dolmen. Vean, son varias
piedras colocadas en el lugar. Siempre la tumba estaba en el centro y se colocaban luego, pues, en sentido vertical o inclinadas, otras losas alrededor y una más en la parte superior. Estas otras también, hay dolmen que son, como les dicen, son hipogeos, es decir, son construcciones subterráneas. La parte superior, que es como esta que vemos, da hacia una galería o un pasillo que se va enterrando en la tierra. Y toda esa galería tiene a los lados piedras como estas que ven acá, en vertical, y otras piedras en la parte superior para cubrir todo el pasillo. Y son lo mismo, son tumbas. Estas no podemos decir que servían para marcar el equinoccio, donde salía el sol, no. Se han encontrado enterramientos en ellas, que significa que son tumbas. Ahora, esto implica un esfuerzo bastante grande. Cómo elevar esas piedras, cómo colocar las piedras en ese lugar, cómo ponerlas acá. Y ahí es donde se aprovechan esos canales de pseudociencia y entonces nos dicen extraterrestres. Porque no hay una explicación más fácil que decir que hubieron fuerzas extraordinarias para hacer esto. O sea, alguna civilización muy avanzada se viene de años luz para levantar piedras acá en la Tierra. O sea, sirve como para entretenernos, ese tipo de afirmaciones, pero esas son explicaciones como más sencillas, pero son las comprobables. Ahora, pareciera que es complicado, pero fíjense que esas construcciones nos hablan de tecnología, y la tecnología con lo que se hacían es palancas. Las palancas son máquinas de primer orden, y la tracción también humana, es decir, la fuerza con la que se utilizaban cuerdas para elevar estos megalitos. Ahí tenemos como el proceso. Esta se va tirando entre un grupo hacia un pequeño agujero con una rampa. Luego se eleva, se colocan cuñas para que no se caiga. Luego, bueno, se elevan digamos, los laterales, y luego se hace una rampa de tierra y piedra y se desliza sobre ella otra piedra. Y de esa forma es como se coloca en la parte superior. Estos lugares, estos dolmen, no son como los vemos actualmente, sino que los cubrían completamente de tierra. O sea, hacían como un pequeño cerrito, como decimos, un volcancito de tierra. A eso se le llama, el término técnico es túmulo. Son túmulos, así se veían. No se veían como actualmente los encontramos. Esto es producto de la erosión, o sea, la tierra que había alrededor se erosionó, se lavó con la lluvia, se deslizó con el viento, de manera que lo que nos quedó fueron las piedras nada más, como lo vemos actualmente. Pero pues es explicable cómo lo hacían. ¿Preguntas sobre los dolmen? ¿No? Todo claro. Bien, gracias. Oh, ¿Quién levantó la mano? ¿Quién dijo ouch? Yo quería saber cómo los enterraban. ¿Cómo hacían los enterramientos? Vaya, en la parte inferior, digamos que está de acá, la central más bien, se hacía un agujero, eso se llaman fosas. Se hacía una fosa y en esa fosa se colocaban los cuerpos en posición fetal. O sea, se doblaba las piernas, se doblaban los brazos y se encorvaba el cuerpo. En algunos casos los amarraban para que la posición se mantuviera. Los colocaban de costado, o en algunos casos se han encontrado sentados, pero la mayoría del neolítico están recostados vamos bien, están de lado, pues, sobre uno de esos costados. Y alrededor se colocaban ofrendas, que podrían ser herramientas, armas o utensilios vinculados a la cocina, por ejemplo, o a rituales. Eso es lo que había, es como un ajuar, así se llama, es un ajuar como ofrenda para el difunto. Por eso se puede afirmar que los que enterraban en estos dolmen eran personas importantes para la comunidad. ¿Quiénes podrían haber sido? Chamanes, curanderos o curanderas también,
o líderes cazadores o líderes de la comunidad, ¿verdad? Las personas más ancianas. Los líderes normalmente en las comunidades primitivas son los más ancianos. No porque sean más fuertes, van a ser los líderes, no. Lo importante en un líder es que sepa cómo resolver problemas. Entonces, mientras mayor sea, mayor cantidad de respuestas tiene para los problemas cotidianos del grupo. Entonces, por eso es que en comunidades, de hecho, actualmente en África, por ejemplo, en Oceanía, los líderes son ancianos. Y de hecho, Hollywood nos ha pintado la idea de que un sabio, un chamán, una chamana, son ancianos, ¿verdad? No son jóvenes, porque bueno, algo de razón habrá en esa interpretación. Entonces, esos son los que se enterraban acá. Y entonces viene la pregunta, ¿y dónde se enterraban todos los demás? ¿Dónde iban? ¿Cuál es el pero? ¿Y Cleopatra? No, pues Cleopatra estamos hablando de unos 4.000 o 5.000, no más, como unos 6.000, 7.000 años después de esto que estamos hablando acá. Entonces el contexto es diferente, no tiene que ver con lo que vemos ahorita. Pero les decía, la pregunta es entonces, ¿y dónde enterraban a las personas comunes? Los que solo eran cazadores, digamos, un cazador raso o alguien de la comunidad que no tenía ninguna posición importante, pues se enterraban en lugares especiales siempre. No era que solo se tiraban en fosas, sino que se hacían enterramientos también. Había lugares normalmente cercanos a los asentamientos, o sea, donde estaban las construcciones de habitación, ahí se hacían fosas también. Otra vez vamos a esos agujeros en el suelo, se colocaban ofrendas también, que dependía del tipo de vida que habían llevado, y se cubrían con piedras y tierra, nada más, y ahí se dejaban los cuerpos. En algunos casos, especialmente en Inglaterra, por ejemplo, hay unas zonas cerca de los ríos que le llaman turberas. Las turberas es un tipo de tierra con un alto contenido orgánico. Actualmente las turberas se explotan como combustible, según tengo entendido. Y por eso es que a veces están excavando las turberas y de repente encontraron un entierro, es decir, un cuerpo enterrado. Eso sucede ahí, en esos lugares. Los ríos también, los fangales que habían cerca de los ríos, ahí colocaban los cuerpos en posición fetal, los amarraban a piedras y los colocaban ahí para que no flotaran, sino que se quedaran enterrados ahí en el lugar. ¿Por qué? Porque acuérdense que la idea del paleolítico se mantiene todavía de que volvemos al lugar de donde nacimos. La idea que se tiene del órgano genital femenino es la idea de la cueva, porque es del lugar de donde nace, donde salen los niños. Y cuando salen los niños, cuando nacen, hay agua que viene con ellos. Entonces el agua, la cueva, es un símbolo de vida. Y la posición fetal también, que se repite cuando mueren, también tiene que ver con el lugar donde se entierran. Agujeros, o sea, una imitación de una cueva, o el agua, colocarlos en agua para enterrarlos. Es como el ciclo se cierra en el lugar donde se inició. Algo más de esto seguramente van a ver en antropología más adelante, creo que el otro año que ven antropología. Pero bien, no sé si hay algo más sobre eso. Kevin dice, esto es de, no sé, ¿qué referencia hay? Bueno, en esa dice, yo vi que también en tipo jarrones los enterraban, quiero ver qué más, en posición fetal, con un perro para que lo guiaran. Eso es en América, en algunas regiones de América, especialmente el sur, los entierran dentro de ánforas. Algunas veces con perros, por la idea del Xoloscuintle, que es el perro que acompaña a los muertos para cruzar el río o el lago en algunos casos y llegar hasta el lugar de descanso. Eso igual lo van a conocer en la historia 3 probablemente y algo de eso en antropología. Sí, Kaylin Alejandra. No tiene nada que ver con lo que yo he entendido, pero me sorprende mucho este tema, ya que
en mi punto de vista, me sorprende en la manera que hacen eso para ocultar y el cuerpo de quienes ya no están. Y eso es algo que a mí, o sea, digo, wow. Para su época siento que era algo avanzado, según mi opinión. Sí, y fíjese, bueno, en general, para todos, es importante porque la muerte es importante para ellos. O sea, la muerte no es solamente que alguien dejó de funcionar, como decimos, o sea, dejó de moverse y ya se acabó. No, ¿qué pasó con ellos? Yo les voy a compartir después de la clase en el grupo de Facebook un video y ¿cómo se llama? Bueno, voy a ver si consigo el video también del documental de este entierro y luego cómo inician las primeras ideas de los chamanes, según una interpretación que se hace en un documental. Porque la idea de la muerte es importante para ellos. ¿Y cómo se sabe? Es que hay enterramientos. Los cuerpos no solamente se dejan tirados para que se descompongan, sino que hay un ritual. Y si el ritual se hace es porque es importante esa trascendencia de este mundo al otro. O sea, ¿qué es lo que pasa con el que muere? Acá, digamos que no tenemos tantas explicaciones, porque los seres humanos del Paleolítico y del Neolítico no dejaron documentos escritos, porque no son culturas históricas. Pero las siguientes culturas que vamos a ver, la Sumeria, eso sí dejaron documentos escritos, y ellos sí teorizan de manera muy similar sobre la muerte a los rituales que se ven acá en el periodo neolítico, especialmente, que es el más cercano al desarrollo de las culturas fluviales del Medio Oriente. Vanessa dice, yo vi también, bueno, lo de jarrones, sí, eso ya lo había respondido. Bien, no sé si hay alguien más, si no, pues pasamos al siguiente, que es el cromlech. O cromlech. Este seguro que lo habrán visto en documentales, en caricaturas, en películas, y siempre nos dicen pues que algo extraordinario es lo que lo construyó, y siempre nos hablan de energía, nos hablan de cuestiones que no tienen nada que ver con esto. Hay una cultura a la que se asocia rituales en este lugar que son los druidas, pero los druidas son mucho más recientes comparado con la época de desarrollo de esto. Esto está atrás en el tiempo, digamos, en los primeros momentos del Neolítico, cuando se hace esto. Y resulta que no hay nada alrededor que cuente acerca de quiénes lo hicieron ni por qué lo hicieron. Entonces comienzan los análisis para saber qué era y cómo era en su origen cromlech. Un cromlech es un monumento megalítico formado con piedras, pueden ser menires, clavados en el suelo que adoptan una forma circular o elíptica, cercando un terreno, que es lo que vemos acá. Esto es un cromlech. Este es el más, digamos, conocido, pero no es el único. Especialmente en Inglaterra hay bastantes de estos, y la zona norte de Europa también. No tan grandes, tal vez algunos, no tan complejos, pero sí los hay. Ahora, hay una interpretación que se hace a partir de lo que sí se puede comprobar. Y es que a partir de cómo está distribuido los menires, los trilitos acá en el lugar, se puede afirmar que la forma era esta. Entonces vean, un círculo mayor de trilitos acá, un círculo menor de monolitos, que son esos pequeños que ven acá, son menires pequeños. Luego, la disposición de 5 trilitos, como manera de dolmens en este caso, y luego otra vez en forma de U, luego otra forma de U interna, con monolitos también pequeños, y luego una piedra en el centro, que se conoce como la piedra altar, esta de acá. Pero varios cientos de metros de esta en dirección hacia el noreste aparecen 2 monolitos más. Y entonces sucede que si yo voy y me paro atrás de este trilito en el solsticio de invierno, por ejemplo, entonces al amanecer yo veo como el sol pasa a través de esas 2 piedras, entra
la luz solar a través de este espacio entre los monolitos y ilumina la piedra altar acá. Y luego, si yo estoy parado acá, cuando el sol vaya saliendo, vaya subiendo sobre el horizonte, el sol va a parecer que está flotando encima de la piedra altar a través de esta hendidura que hay aquí. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que es un marcador solar. Nos está marcando un momento del año. Probablemente estas culturas rendían un culto al sol y estaba vinculado al solsticio de invierno, aunque también se repite en el solsticio de verano, pero mayormente es el solsticio de invierno cuando se considera que es el momento en el que mejor se proyecta el sol en ese lugar. Entonces, eso es lo que sucede para esa época. La gente va así por montones a tratar de, según ellos, pues cargarse energéticamente en ese lugar. Y ahí pueden ver cómo el sol va saliendo, pues se percibe que va saliendo en medio de los dos monolitos que ven acá. Entonces eso sucede 2 veces al año. El momento donde mejor se da es en el solsticio de invierno, o sea, el 22 o 23 de diciembre de cada año. Y les decía, también se vincula a los druidas, aunque no hay certeza de qué cultura fue la que lo hizo. Ahora, ¿cómo se construyó? Pues igual siempre nos dicen extraterrestres, pero no. Otra vez vamos a las herramientas de primer orden, las máquinas de primer orden, que son las palancas. Entonces, este sistema de palancas, de apuntalamiento, de tracción humana, es la manera como se pudieron haber levantado. Luego un sistema de rampas para ir elevando las losetas que van en la parte superior. Si yo creo que alcanzan a ver acá, los monolitos verticales tienen una saliente en la parte superior. Esa parte saliente encaja de manera exacta con una depresión que tiene, con 2 depresiones que tienen las losetas que van arriba, es decir, que están hechas para encajar como si fueran el sistema machimbrado que se dice en madera actualmente. O sea, está una pieza que sobresale y otra cóncava y luego pues encajan exacto una dentro de la otra. Eso servía para que no se cayera la loseta superior. Que hicieran eso hace 8.000, 10.000 años significa que hay un avance tecnológico bastante grande, pero que no tiene nada que ver con algo fuera de este planeta, sino es el desarrollo intelectual pues de la época. Ahí pueden ver las rampas, también cómo se supone que se hicieron. Esto ya lo han experimentado en universidades de la región europea, tratando pues, de imitar con materiales que no pasan de ser cuerdas, troncos, cantos rodados, que son piedras un poco redondas para poder mover eso. Y sí lo logran hacer, logran mover las piedras. Entonces, por ahí pues la explicación de estos cromlechs. ¿Alguna pregunta o algún dato que quisieran compartir? ¿No? Bueno, vamos con el siguiente. Esta es una naveta. Las navetas son funerarias, es decir, estas son tumbas también, pero son tumbas colectivas. No son como los dolmen, que solamente pues, son marcadores para un personaje. En este caso son tumbas colectivas. Yo siempre le hago la pregunta, bueno, a partir de lo que hemos visto de los monolitos, ¿qué altura consideran ustedes que tiene esta naveta, desde el suelo hasta la parte superior? Ahí pueden ponerlo en el chat. En metros. A ver, ¿quién da más? ¿No? Bueno, aquí dice, Priscila dice 6 metros. ¿No? Ya tenemos un primer dato, 6 metros de altura. Raúl dice de 6 a 8, René 15 metros, Vanessa 40 metros de altura. Denilson dice como 16 metros, Gabriela dice 4 metros, Andrea de 8 a 10, Josué 23 metros, Daniela 10 metros, Pamela 1.25, y luego Claudia dice 10, Pamela 30, Oscar 4, Wendy 12, Janet 5 metros, Claudia 50, y bueno, lo tenemos ahí, ya tengo la idea
de los cálculos que hacen. Para algunos son pequeños, otros son como muy grandes. Acá lo que sucede es que en la imagen, como no está contextualizada en el terreno, nos parece bastante grande, pero estas pues no son tan grandes. Medirán alrededor de 3 a 4 metros de altura, son pequeñas. Y me dice, mire, pero ¿y qué pasó ahí con la puerta? ¿Quiénes pueden entonces entrar a este lugar? Las puertas son pequeñas. Cerca, o cerca. Pues lo que sucede es que, acuérdense otra vez, la misma idea de la muerte está vinculada no a una tragedia, sino a volver al lugar de donde venimos, del útero materno. Entonces la representación de esto siguen siendo los espacios cerrados, o ya sea subterráneos o como en este caso cerrados. Entonces el orificio es pequeño porque para accesar a él hay que agacharse, hay que entrar, digamos, como a gatas acá. Eso es una idea de entrar como con reverencia y también pues por la idea de estar entrando en el vientre materno de nuevo. Entonces, ¿qué se hacía acá dentro de estos lugares? Pues hay un espacio destinado para colocar ofrendas, tenían que ver con utensilios, principalmente de los que hacía uso el difunto, un espacio donde se colocaba el cuerpo del recién fallecido y un espacio para colocar las osamentas de aquellos que tenían más tiempo de haber fallecido. Es decir, se recogían los huesos y se ponían en el fondo. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero en los cementerios actualmente sucede eso. Digamos, una familia fallece un miembro de su familia y pues tienen ya una tumba, pero esa tumba la ocupó un tío, un abuelo, ya hace varios años. Entonces, pues el albañil que se consigue es el que se encarga de abrir esa tumba, de sacar el cuerpo, luego recoger lo que queda de él y empujarlo hacia el fondo. A veces lo meten en bolsa o si no solamente los ponen a un lado, de manera que quede espacio para meter la caja con el difunto reciente al lugar. Eso se hace. Entonces, en estos se recogían esos huesos y se colocaban en una sección dentro de una naveta como manera de osario, o sea, donde se colocaban los huesos. Y luego se sellaba otra vez la naveta, a esperar luego otro fallecimiento y se colocaban de nuevo en ese lugar. Ahora, esos fallecidos no eran, o sea, no eran el común, las personas comunes, eran siempre líderes los que se colocaban en esos lugares. Diga, Fátima dice, ¿podría explicar el final nuevamente la actividad, por favor? Me estaba fallando el audio. Ah, bueno, sí, ya les voy a explicar. Voy a llegar justamente hasta acá las navetas. Mañana vamos a ver lo de las unidades habitacionales y pues otros aspectos sobre esto mismo. Así es que me quedo por acá. Y voy a tener la grabación.